En la región de Argolia, dos hermanos se disputan la herencia dejada por el difunto rey de Argos. Acrisio ganó la contienda fraternal y se convirtió en el nuevo rey de Argos, mientras que su hermano, conocido como Preto, se exilió. Como rey, Acrisio no consiguió tener un hijo varón que le sucediera, y hasta ahora solo había concebido a la bella princesa Danae. Insatisfecho acudió al oráculo, que le dio la desastrosa noticia de que nunca tendría un hijo varón y que su nieto, que estaba por venir, sería el responsable de su muerte. Tras la visita al oráculo, a Acrisio le invadió la paranoia y vio enemigos por todas partes. El rey no permitió que ningún hombre se acercara a su hija para evitar que se cumpliera la terrible profecía. La paranoia del rey no hizo más que aumentar y encerró a su hija en una torre de su palacio. La princesa comenzó a sufrir de soledad encerrada en una celda sin ventanas. Desesperada, rezó a los dioses. Zeus, desde las alturas del Olimpo, escuchó el grito de la bella princesa Danae. El dios supremo quedó encantado con la pobre mortal y decidió hacerle una visita. Danae solía estar debajo de la claraboya de su celda, donde entraba la luz del sol, cuando de repente una gota de oro gotea en su cara. Una verdadera lluvia de oro cayó sobre la doncella, y esta lluvia no era otra que el propio Dios Supremo, que utilizó esta forma inusual para unirse a la joven. Al enterarse del nacimiento de su nieto, el rey Acrisio está furioso. Sospechaba que su hermano Preto había dejado embarazada a su hija y que intentaba reclamar su trono en el futuro. El rey, fuera de sí, toma medidas drásticas para castigar a la supuesta traición de su hija. Decide meter la princesa y a su bebé en un arca y arrojarlos al mar, con la esperanza de que el océano acabe con sus vidas. Durante días, el arca flotó sobre las aguas mientras Danae esperaba su final. Sin embargo, este no era el destino fijado por los dioses. A petición de Zeus, Poseidón conduce la urna a Cerifeus, donde Perseo y su madre son rescatados por Dictis, un pescador hermano del rey Polidecto. El humilde pescador acogió a su madre y crió a Perseo como su propio hijo. El niño creció y se convirtió en un hombre hermoso, fuerte y valiente. Un día hubo una fiesta en el palacio. Dictis y sus protegidos fueron invitados a los festejos. El rey está encantado con Danae, pero se da cuenta de que siempre está protegida por su celoso hijo. Llega el momento de ofrecer regalos al rey. Los invitados le trajeron como regalos joyas y telas finas. Luego llegó el turno de Perseo, que no era más que un pescador como su padre de crianza, y no tenía nada de mucho valor que ofrecer. No soy rico, así que no tengo joyas ni nada precioso para regalarte, pero te traería la cabeza de la monstruosa Medusa, si te complace. El rey se da cuenta de que esta es la oportunidad perfecta para alejar a Perseo de su madre. Si lo que dices es cierto, ve tras la maldita criatura y no vuelvas sin traer la cabeza del monstruo como trofeo. Al ser hijo de Zeus, Perseo siempre supo que había un gran poder en su interior y que estaba destinado a lograr grandes cosas. El héroe no vaciló y aceptó el reto que se le presentaba. Así, Perseo partió sin miedo al encuentro de su destino. Perseo había emprendido una aventura cuyo objetivo era encontrar y exterminar a la terrible gorgona conocida como Medusa. El héroe vagó por Grecia en busca de pistas sobre el paradero de tal criatura, pero no pudo encontrar nada. Perseo contaba con el aprecio de los dioses y así llegaría a recibir la ayuda divina en su búsqueda. Hermes, el dios mensajero, proporcionaría al joven valiosos consejos que le guiarían hacia su destino. El dios dijo que el valor y la habilidad del joven no serían suficientes para derrotar a la gorgona.
necesitaría un equipo especial para cumplir su misión. Esos artefactos estaban bajo la tutela de las ninfas del norte, pero el paradero de estas ninfas solo lo conocían las griegas, las damas grises. Hermes, conocedor de todos los caminos, guió a Perseo hasta la cueva donde se escondían las grallas. Antes de marcharse, el dios regaló al héroe una espada divina, elaborada en las fraguas de Hefesto. Su hoja nunca perdió su filo. Era realmente un arma increíble. Ahora solo Perseo entró en el escondite de los griegos. La cueva estaba oscura, iluminada solo por unas pocas velas. Perseo vio entonces a las grallas en el fondo de la cueva. Aunque eran tres, solo compartían un ojo, que se turnaban entre sí. Perseo sabía que tenía que conseguir el paradero de las ninfas del norte, de las damas. Pero amenazarlas con violencia sería infructuoso, ya que las tres ancianas eran inmortales. Pero el astuto Perseo vio una oportunidad y se acercó sigilosamente por detrás a las grallas. Justo cuando una de ellas estaba a punto de pasar su ojo a la otra, Perseo les robó de la mano su único ojo. Las grallas estaban desesperadas y exigieron a Perseo que les devolviera el ojo. Pero dijo que solo devolvería la vista a las grallas si le revelaban dónde se escondían las ninfas. De lo contrario, pasarían la eternidad en la oscuridad. Sin otra alternativa, las viejas accedieron a las exigencias de Perseo, y éste devolvió a las damas el ojo que tanto apreciaban. Perseo fue al idílico país de los hiperbóreos, la tierra donde el sol nunca se pone. Allí vivían las ninfas del norte. Ya esperaban la llegada del héroe y lo recibieron con toda hospitalidad, la que merecía un hijo de Zeus. Las hermosas doncellas le presentaron los artefactos necesarios para que Perseo cumpliera su misión. Las ninfas calzaron al joven con sandalias aladas similares a las de Hermes. Le entregaron el casco sagrado que le había dado Hades, que proporcionaba al portador el poder de la invisibilidad. Y, finalmente, le dieron una bolsa tejida con hilos especiales que serviría para guardar su preciado trofeo. Perseo aún recibiría la más ilustre de las visitas. La esplendorosa diosa Atenea, hermanastra del héroe e hija predilecta de Zeus, se presentó para prestar su indispensable ayuda. Ofreció a su hermano su hermoso escudo, la égida sagrada que una vez había pertenecido al propio Zeus. Totalmente equipado, Perseo se dirigió a su encuentro con el monstruo. Al llegar al escondite de la criatura, varios guerreros petrificados adornaban la entrada del escondite como si fueran estatuas. Para sorpresa de Perseo, otras dos gorgonas dormían cerca de la entrada de la guarida. Estas eran Steno y Euriale, hermanas de Medusa. Perseo utilizó el casco de Hades y logró pasar invisible ante las guardianas. Medusa, la terrible gorgona maldita, sintió la presencia de un invasor. Sabía que algo iba mal, pero no podía averiguar qué estaba pasando. Pero Perseo tenía una trampa. Sabía que bajo ninguna circunstancia podía enfrentarse a la criatura. De lo contrario, se convertiría en otra estatua para la colección de Medusa. Perseo avanzó con cautela y con los ojos cerrados, tratando de guiarse por el sonido de las serpientes que siseaban en el pelo de Medusa. Pero el héroe terminó pateando accidentalmente una piedra y el ruido generado reveló su posición. Medusa disparó uno de sus poderosos mechones contra Perseo e impactó en su casco, arrancándolo de la cabeza del héroe. Ahora Perseo era un blanco fácil para Medusa, que lanzó otra flecha. Por puro reflejo, Perseo bloqueó la flecha con su escudo.
Y fue en ese momento cuando vio su propio reflejo en la capa interior del escudo, y como si hubiera recibido un soplo de sabiduría de Atenea, Perseo ideó una nueva estrategia para luchar contra el monstruo. Corrió y se puso a cubierto detrás de la pilastra más cercana. A través del reflejo del escudo, pudo ver a la criatura que se acercaba por detrás de él. Perseo contuvo sus nervios y esperó hasta que la criatura estuvo exactamente donde quería. Con un giro perfecto, Perseo consiguió dar un golpe directo al cuello de Medusa, separando su cabeza del cuerpo. La criatura estaba muerta y Perseo había cumplido la misión que parecía imposible. El héroe colocó la cabeza de la gorgona en la bolsa especial que había recibido de las ninfas, pero para sorpresa del joven, de la sangre que goteaba del cuerpo de Medusa, surgieron dos criaturas: Crisaor, el gigante de la espada de oro, y un hermoso caballo alado. Eran hijos de la relación entre Poseidón y Medusa. Haciendo uso de sus sandalias aladas, Perseo despegó y emprendió el regreso a casa. Pero en su camino aún habría algunos encuentros inesperados. Perseo había derrotado a la terrible criatura conocida como Medusa y regresó a casa trayendo la cabeza del monstruo como trofeo. Mientras sobrevolaba el norte de África, se encontró con el poderoso titán Atlas. El titán fue castigado por Zeus a sostener la bóveda celeste, por haberse opuesto a los dioses olímpicos durante la titanomaquia, la gran guerra entre dioses y titanes. Perseo se presentó a Atlas y le pidió alojamiento en sus tierras. Dijo que estaba cansado porque había completado la ardua tarea de derrotar a Medusa. Atlas dudaba de que Perseo fuera incapaz de tal hazaña y, por ello, no daría cobijo a un mentiroso. Perseo, para demostrar que decía la verdad, sacó la cabeza de Medusa de la bolsa. El héroe mostró su trofeo al titán, que tras cruzar su mirada con la gorgona comenzó a petrificarse. Se convirtió en una enorme montaña en cuya cima descansaban los cielos. Perseo dejó atrás las tierras de Atlas y el destino le llevaría a un encuentro inesperado. Días antes, en la corte del rey Cefeo, su orgullosa esposa, la reina Casiopea, presumía de su belleza y de la de su bella hija llamada Andrómeda. Sin ningún tipo de pudor, pronunció que su hija era más bella que las Nereidas, deidades marinas hijas de Nereo, el viejo del mar. Entre las Nereidas estaba Anfítrite, la reina de los océanos y esposa de Poseidón, que se ofendió al saber que una mortal se consideraba superior a ella. El orgullo desmedido de la reina Casiopea hizo que el reino de su marido fuera castigado por el dios de los mares. A petición de su esposa, Poseidón hizo que las grandes olas castigaran a ese reino y parecía que estaba condenado a la destrucción. Pero un oráculo dijo que había una manera de aplacar la ira de los dioses. Para ello, la hermosa princesa Andrómeda tuvo que ser sacrificada. La princesa fue encadenada a una roca, donde iba a ser entregada como ofrenda a un monstruo marino conocido como Ceto. La princesa fue abandonada para esperar su terrible destino, pero por la obra de las damas del destino, Perseo cruzó los cielos de ese reino en ese mismo momento. El monstruoso Cetus emergió de las profundidades para reclamar su tributo, pero Perseo no estaba dispuesto a permitirlo.